En este podcast vamos a vivir una aventura que nos va a llevar a viajar por todo el mundo. Soy Tritón, el viajero. Te contaré mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, siguiendo los pasos de aquellos que me precedieron y a los que tanto admiro. Bueno, en esta continuación del episodio número 1, el anterior de Bolivia, recorristeis Bolivia, pero no sé, me interesaría saber que la idea original de ir a Bolivia era poder hacer actividades de montaña. ¿Cómo lo preparasteis? ¿Cómo buscasteis esa actividad que queríais hacer? En fin, una cosa, ¿qué hicisteis? ¿Cómo desarrollasteis vuestra actividad en montaña el tiempo que estuvisteis en Bolivia? Porque el turismo ya hemos hablado un poquito. Y sí, querido Pepusio, sí. Bueno, pues esto ya venía, desde España antes de salir ya teníamos una idea de hacer ahí cositas de montaña y de hecho nos habíamos preparado físicamente, incluso con las mujeres, con nuestras parejas, que fue una parte muy bonita de este proyecto, que era poder llevar a nuestras parejas con nosotros y así poder compartir con ellas, como dijimos en el anterior episodio, el amor de ellas y nuestras montañas. Sí, llegamos a La Paz y llegamos al altiplano. El plano es el lugar donde aterriza el avión cuando llegas allí a la capital y que, por cierto, está a 4.000 metros de altura. A esa altura ya estás empezando a aclimatar. Como tú sabes, en la montaña lo más complicado es la aclimatación, sobre todo cuando pasas de 3.000 metros de altura. Allí solo bajar del avión ya estás aclimatándote. De hecho, o sea, una de las mujeres se pilló un mareo terrible y ese día nos dijeron que el momento bajáramos y descendiéramos, pues se le iría pasando, y así fue. Porque La Paz, la capital de Bolivia, está 250 metros aproximadamente más bajo que el plano, que es el aeropuerto donde aterriza. Y de hecho nos prepararon, eso se llama el Sorochi, es el mal de altura, es conocido con el nombre de Sorochi, un nombre muy bonito, muy chulo. Y de hecho te preparan un mate, un matecito de coca, la coca que se puede tomar y que se puede hacer y que lleve cultural. Y que lleve cultural porque es una hoja, que además hay muchos cultivos de hoja de coca precisamente para esto. Uno de los propósitos es que la gente pues pueda ir caminando sin fatigarse, porque o sea, la sensación del oxígeno como que te falta, ¿no? Entonces, cuando bajamos nos tomamos todo nuestro matecito de coca y bueno, ya parece que los que estábamos bien mejor y la que estaba mal pues se recuperó bastante en un hotelito que es donde nos alojamos. Y ahí empezamos un poco a planear nuestra aventura, ¿no? Claro, como íbamos con ellas, pues quisimos hacer una primera actividad para aclimatarnos nosotros y también para que ellas pudieran también venir con nosotros, ¿no? Y ya preparábamos un viaje pues un poco más importante, que era nuestro destino, que era intentar escalar la montaña más alta de Bolivia, que es el Sajama, que tiene 6.500 metros aproximadamente. Y te pregunto, ¿y con ellas qué hicisteis? Por lo menos para que ellas vieran un poco la aventura de la montaña. Ellas, ¿o a dónde os acompañaron? ¿En qué punto os acompañaron? Sí, sí, precisamente para estar un poco más de tiempo con ellas, porque, bueno, aparte estuvimos un par de días en la ciudad, pues un poco viendo ahí un poco la cultura popular de las cholitas, que es como se llaman a estas señoras tan simpáticas que las habíamos visto por la tele con los sombreritos estos redondos, como el de Cantinflas, ¿no? Y el de Charlot, ¿no? Y estuvimos un par de días y entonces pues decidimos hacer algo de actividad con ellas para aclimatarnos y para que se vinieran a disfrutar con nosotros. Y fuimos a una montaña que es el Huayna Potosí, que tendrá 6.400, 6.300 metros, será pues no la segunda, la tercera montaña más alta de Bolivia. No íbamos a ascenderlo, lógicamente, porque eso son palabras mayores, pero sí que queríamos llegar hasta el refugio de montaña desde donde se hace un poco la aproximación y subimos con ellas, ¿vale? Una elevación, 700, 800 metros de elevación, que fue bastante durillo y bueno, y ella pues un poco añadiente porque no tenía mucho que ganas de subir, pero bueno, nosotros queríamos que nos acompañaran y bueno, y luego al final, pues bueno, fue una cosa estupenda, ¿no? Porque subimos esos 700 metros, que era en principio lo que íbamos a hacer, pero conforme iban subiendo, aunque con regañadientes, pues se fueron animando, se fueron aclimatando. Y oye, chico, ¿podemos subir un poco más? ¿Podemos subir un poco más? Bueno, tanto es así que el refugio está a 4.700 metros y pues al final se los animaron y le dijeron, oye,
pues queremos subir hasta los 5.000, ¿no? Y poco a poco, pues seguimos subiendo y llegamos a los 5.000 metros. Y de hecho, bueno, incluso hicimos ahí un bautismo, que es la tradición montañera, que cuando uno sube un escalón de 3.000 a 4.000 o a 5.000 o así, pues se hace un bautizo y bueno, cuando hay nieve, pues se le tira nieve por encima con el piolet y bueno, estas cosas tan simpáticas y estas tradiciones montañeras. Particularmente a vosotros, los que luego queréis hacer la actividad del Sajama, os sirvió también esa pequeña, o llamémosla aclimatación familiar, como queramos llamarla, ¿no? Eso sirvió, lógicamente, claro. Claro que sí, como tú sabes, montañas pequeñas no hay, la verdad, todos hay que subirlas. Y depende de lo cansado que esté y depende de lo aclimatado que esté, pues subes mejor o peor. Y la verdad que nos sentimos muy bien y nos sirvió, claro que nos sirvió, por supuesto. De hecho, bueno, fue una actividad muy chula. Vimos nuestras primeras llamas, que es el animal característico de allí, los guanacos y las llamas, que son. No sé muy bien diferenciarlos, la verdad, son bastante parecidos. Y aquí, pues, bueno, los vimos, son estos que son famosos porque te escupen cuando se enfadan contigo y todo este tipo de anécdotas, ¿no? Y bueno, los vimos y vimos varios rebaños de llamas salvajes, lógicamente. Y nada, hicimos un almuercito ahí a 5.000 metros y fue algo muy divertido. Luego bajamos y claro, como el día ya se nos había echado, pues dormimos en el refugio de montaña, con las vistas maravillosas del Huayna Potosí. Además tuvimos un día muy delicioso, muy bonito y un día muy limpio y muy estupendo. Y hicimos eso, dormimos y luego al día siguiente ya nos bajamos. Y hasta eso creo que quiero recordar que el sitio es la presa del Zongo, que es un sitio donde van a desembocar todas las aguas bravas de las montañas del Huayna Potosí y de otras montañas. Entonces, justo al lado de la presa del Zongo está el refugio y ahí donde nos alojamos. Pasamos una noche, bueno, uno mejor que otro, porque el que no tiene mucha costumbre de dormir a esas alturas, pues no lo pasa bien, no lo pasa bien con. Pero de ahí el regreso a La Paz, ¿no? La Paz, me imagino que descansar algún día. ¿Y cómo organizasteis para acercaros al Parque Nacional del Sajama? ¿Qué me dijisteis que era la actividad que queríais hacer? Eso me imagino que sería algo ya más importante, ¿no? Había que organizarlo bien, ya había que prepararlo bien y nada, irse para allá. ¿Qué tiempo estuvisteis allí para intentarlo? O para... En total actividad teníamos previstos unos 8 días aproximadamente, ¿vale? Para poder hacer la actividad y, bueno, poder subir, aclimatar, unos 8 días. Y total, más o menos, 9 días, quizá 9 días, entre 8 y 9 días. Y, y claro, teníamos que desplazarnos, efectivamente, costó organizarlo porque desde allí pues conseguimos unos pasajes de autobús, porque van muy llenos los autobuses, son autobuses, son carreteras muy largas, son de derrubio, hay muchas carreteras hay zonas que son de piedra, o sea, y le llaman de derrubio, que son como de grava, de villa, y los autobuses así van muy bien preparados, o sea, llevan sus mantas, te dan el desayuno, o sea, que parece, es increíble, claro, van muy preparados porque no hay sitio donde parar, las carreteras son larguísimas, o sea, sí, aparte hace mucho frío porque, claro, lógicamente estamos en el altiplano, o sea, sí, ya estamos a 4.000 metros de altura y vamos subiendo, y fuimos subiendo poco a poco porque Sajama, lo que es la zona del pueblecito, y está a unos 4.600 metros aproximadamente, todo eso vamos subiéndolo desde ese trayecto de esos 350 kilómetros, ¿no? Es un viaje muy largo, bastante largo por aquellas carreteras y todo, ¿no? Y, y bueno, pues eso organizamos que estuviéramos ahí. Claro, lo que nosotros no sabíamos claro, aquello era como una película del oeste, porque cuando el autobús nos deja donde estaba el camino, por decir algo, que subía al pueblo, nos dejó allí el autobús con nuestros petates de montaña y cuando bajó, pues aquello, te acordabas del bueno, el feo y el malo, ¿no? Las pelis estas del oeste, de los yankees que salen y hay una boja de estas con el viento, que por cierto había muchísimo viento, de estas que van volando por encima de la carretera, no había nadie, O sea, que solos allí solos total. Y dijimos, mira, pues si no viene nadie, pues sacaremos la tienda de campaña y haremos aquí la noche, ¿no? Habíamos quedado, que era lo que habíamos organizado, en que bajaba una persona que habíamos contactado con el del pueblo y con un todoterreno, pues con carreteras muy montañosas, y bajaba el del pueblo a recogernos supuestamente cuando llegara el autobús, ¿no? Pero claro, ahí no había nadie. Pero bueno, había que confiar en que vendría
Y así fue. Pasaron 2 o 3 horas, no recuerdo bien, pero pasaron eso, unas 2 o 3 horas y al final vino, ¡buah!, allá a lo lejos, además una polvareda, como las películas, todo era muy del oeste. Yo por lo menos tengo ese recuerdo, ¿no? Entonces nos recogió, nos subió ahí en su todoterreno y nos llevó hasta el pueblecito de Sajama, ya era un sitio delicioso. Fue nuestra primera visión del Sajama, de lo que era la montaña, el Parque Nacional de Sajama, que es enorme, tiene no sé cuántos kilómetros cuadrados, es enorme el Parque de Sajama, y no había nadie. Llegamos al pueblecito, había muchas gallinas, eso sí que lo recuerdo muy bien, muchas gallinas por ahí por el pueblo. Era un pueblo, por supuesto, sin asfaltar ni nada, claro. Tengo entendido que ahora todo aquello ha cambiado y ahora parece un parque temático de montañeros, ¿no? Pues yo tuve la suerte, pues eso, en ese año. Un poco como era tradicional, como muchos años fue. Sí, esto hace 25 años, porque fue en el 99, sí, 25 años. Bueno, este ahora es el 25, pues ahora cumpliríamos 26 años, ahora cuando llegue la Y una época. vez llegado a Sajama, ¿qué quedaba ya? Iniciar la ascensión, lo que fuera la aproximación a la montaña Sí, y nada, y ya pasar ahí unos días para intentar lo que podría ser la cumbre. sí. Llegamos, nos llevó este chico, que fue un contacto que hicimos, o sea, a través del único, yo creo que habría 2 o 3 teléfonos como mucho en todo el pueblo. eh, Era muy difícil la comunicación allí y entonces incluso nos presentaba el alcalde, ¿vale? Además, nos presentamos nosotros como una expedición de montaña. Ahí muy poca gente pasaba en aquel momento, no sé, ahora me imagino que habrá mucha actividad en el pueblo, pero entonces el alcalde quiso conocernos y entonces pues nos lo presentaron y fue él el quien se ocupó de conseguirnos unos muros, bueno, obviamente pagando, claro, pero nos consiguió, pues, de un vecino del pueblo, unos muros para poder portearlo todo, ¿no? Como se suele hacer, o sea, o buscas un porteador que te lleve todas las cosas, que es lo que se suele hacer en las expediciones, o lo tienes que portear con muros, ¿no? Pues este señor nos consiguió los muros, estuvo muy bien, y estos muros nos llevaron toda la carga, las tiendas de campaña y todo el hierro para la escalada y para todo aquello, ¿no? Pero pasamos esa noche allí, lógicamente la pasamos allí, y luego a la mañana temprano, bien tempranito, los mulos prepararon la carga, o sea, se equiparon, y nosotros detrás de ellos, pues bueno, para arriba, hasta la zona campamento base. Es un campamento base que, bueno, para que te imagines un poco aquello, no es el campo base del Everest, evidentemente. Es un sitio muy inhóspito, no hay nadie, lo que pasa que se considera, se considera que el sitio ideal porque hay agua, hay arroyos próximos, y entonces es un sitio que está equipado con agua, es un plano bastante apropiado para dormir y tal. Bueno, ya las vistas del Sajama impresionantes. Yo ya estaba enamorado de la montaña, por eso siempre digo que este fue mi primer viaje y el que más me ha marcado, porque ver aquello y dije, esto no tiene precio, esto es inigualable. Tengo entendido que el Sajama al atardecer, el sol que le está dando causa un efecto no sé, de una perspectiva, una belleza, la pared cuando le da al atardecer el sol. Por alguna foto que he visto, ¿no? Al ir tú, pues me interesé por conocer esa montaña. Me imagino que un atardecer allí tiene que ser. Espectacular, espectacular. Allí todo es impresionante. Claro, ten en cuenta que no hay contaminación lumínica también. Cuando llega el atardecer, llega la tarde-noche, ese momento del crepúsculo es impresionante cuando sale las primeras estrellas y pues, eso es brutal. Y el atardecer, o sea, todo es muy mágico, todo es muy mágico. La noche yo la tengo grabada en la memoria y creo que ha sido una de las noches más inolvidables de mi vida. Aparte, o sea, sale la Cruz del Sur, es un cielo que no conoces, o sea, no vas a encontrar la osa polar, o sea, la osa mayor, la estrella polar, quería decir, y no vas a encontrar nada de todo esto porque es todo diferente, ¿no? Pero es todo diferente, pero todo mágico. Y bueno, pues pasamos la noche, ahí teníamos que estar un par de noches para aclimatar. Al día siguiente vinieron una expedición que iban a subir, 2 guías chilenos con un grupo de alemanes, creo que eran 7 o 8 alemanes, que no hablaban, menos mal que los chilenos sí que son súper encantadores, todos sudamericanos lo son. Y estos chicos, pues, que quisieron compartir con nosotros incluso una cena. Una vez ya le hicieron la cena a sus clientes, que compartieron con nosotros una cena la noche siguiente, deliciosa, contando anécdotas de montaña, contando las batallitas que contaban sobre los montañeros,
Tengo algunos amigos que cuentan muy buenas batallitas, por cierto, Pepusio, que lo sepas, y nada, y allí pues estuvimos. La mala suerte que tuvimos fue que uno de los compañeros enfermó, que en paz descanse, porque ya ha fallecido ya, desgraciadamente, nos dejó el año pasado, y esta persona se puso muy enferma y entonces tuvimos que decidir en una acordada de 3, uno que falla, volver, dejarlo solo, porque además la otra expedición salía al día siguiente y entonces pues decidimos pues claudicar. Nos quedamos en el campo base, lo disfrutamos muchísimo y luego pues decidimos volvernos. Y nos volvimos y bueno, nos volvimos, bueno, Pero ¿volvisteis a La Paz o volvisteis a Sajama? no, volvimos a Sejama y claro, como teníamos tiempo, pues dijimos, oye, pues to the lost to the river, que dicen los ingleses, ¿no? Ya que estamos allí, vamos a hacer algo. De hecho, teníamos enfrente los parinacotas y esos parinacotas a mí me llamaba mucho la atención, queríamos ir para ellos. Y no, yo, claro, no podíamos saltar, hacer un salto tan grande, pero sí que pudimos irnos a una zona que había en géiseres, unas pequeñas colinas que había en géiseres, y fuimos hasta allí y nos llevaron también en coche, pudimos dormir allí. Hicimos una noche allí y nos quedamos ahí durmiendo con los géiseres, oyendo la fumarola de los géiseres, que incluso tenemos la anécdota que nos llevamos unos huevos que con tanta gallina había muchos huevos y súper frescos y buenísimos, y los hicimos allí, los servimos, claro, lo dejaba 3 segundos en el geyser con una cuchara y ya lo sacaba de ya un huevo durito ya bien hecho, ¿no? Y bueno, ya disfrutamos mucho ese tema. Y luego la vuelta para La Paz, pues la hicimos a través de la frontera. Tuvimos que llegar porque está muy cerca, Sajama está muy cerca de la frontera de Chile. Y entonces hicimos el recorrido, nos llevó ese mismo señor que nos había traído con el coche, nos llevó hasta la frontera, porque es desde la frontera de donde sale el autobús. No tiene parada donde nosotros nos dejó, ahí no tenía parada, nos dejó a nosotros, pero no tenía parada. Y esa frontera era Tambo Quemado, con lo cual hicimos entrada en Chile y tuvimos que esperar a que los señores aduaneros terminaran de comer, porque son funcionarios y son como los de aquí, y entonces hay 2 horas que ellos paran a comer y no abren la frontera. Entonces el autobús ahí esperando, y luego dijimos, oye, pues sí, pues nada, nos metimos en un balecito que había allí y nos pusimos a jugar ahí al fútbol y estuve ahí haciendo una cerveza y unas risas buenas, Compórtate con lo que ves y haz lo que hay allí en el lugar. eso es. Y nada, coger el autobús y regresar con las mujeres. Ya regresamos con la mujer. Ya me imagino que os quedarían ya unos días para poder disfrutar de lo que quedaba por ver o algo ver más. Sí, en Bolivia tuvimos ya una última experiencia muy chula que fue subir al lago Titicaca. El lago Titicaca es un lago enorme, de hecho parece un mar, tú estás allí, te crees que estás en el mar. Quizá eso, pues en alguna otra glaciación o algo, eso fue parte del mar, porque aquí es tan enorme y está a tanta altura, es el lago más alto del mundo. Y está entre la frontera entre Bolivia y Perú. Y subimos y bueno, pues allí pues lo disfrutamos muchísimo porque eso es un tipo también muy mágico. Allí hay en el centro bueno, en el centro, en una parte del inmenso lago aquel hay una isla que se llama la Isla del Sol, que es donde se hacen las embarcaciones, las totoras. Nosotros fuimos en una embarcación y allí nos enseñaron a cómo se fabricaban las totoras. Las totoras se hacen con madera, son embarcaciones de madera. Cuentan que fue la primera que cruzó el Pacífico hacia la Polinesia y todo aquello. Y bueno, de hecho hay muchas anécdotas sobre eso, ¿no? Y fue, pues, bueno, algo muy chulo. Vimos cómo las construían, estuvimos con todas estas cosas. Y luego a la vuelta, como nos cogía de camino, paramos en unas ruinas que se llaman la ruina de Tiahuanaco, ¿vale? Que son unos vestigios pre-incas, o sea, anterior a la civilización inca, no se sabe cuánto tiempo, y son unas construcciones pues impresionantes, impresionantes. Y ya volvimos a La Paz. Y ya nos quedaba, pues claro, habíamos estado en lo alto, pues ahora nos íbamos para abajo, ¿no? Ah, claro, eso es lo que te iba a preguntar. Me comentabas hablando otras veces de la zona de preselvar, preamazónica, como queramos llamarlo, ¿no? Sí, Al final, ¿llegasteis a ir allí? sí, bajamos, sí, 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 no lo perdemos nada. Y sobre todo esto lo querían mucho las mujeres, porque claro, estar en el Amazonas, pues bueno, en la selva amazónica, aunque sea en un linde de la Amazonia boliviana, y bajamos. Y eso se baja a una zona que se llama Los Yungas. Y para bajar ahí, eso sí que lo recuerdo, pues bueno, porque yo no sabía por dónde estábamos bajando, pues se baja por una carretera que vas a bajar más de unos 2.500 metros de altura aproximadamente, desde arriba, desde el alto hasta abajo.
hasta los 1500, 1600 metros que está esa zona de los yungas de la parte del Amazonas. Y se baja por una carretera que luego nos enteramos que se llama la carretera de la muerte, de tantísimos accidentes que hay. Es una carretera que es, bueno, por supuesto, de tierra, se va derrumbando constantemente. Y hay tramos que, por supuesto, no pueden pasar 2 vehículos, están arreglándola constantemente. Tiene un nivel de peligrosidad de los cortados que hay, es brutal. Y además, encima, como conductores van con los ojicos así cerrados, que es típico sudamericanos, que son un poco como los chinos, que tienen los ojicos así cerrados, pero tú te crees que se está durmiendo, y las mujeres iban asustadísimas, diciendo, mira que se duerme, que se duerme. Y la verdad que nos reíamos mucho, pero bueno, llegamos sanos y salvos y volvimos sanos y salvos, porque el viaje es bastante largo. Y allí pues lo pasamos muy bien también. Nos llevaron en un jeep, una zona de ríos y tal, donde nos pudimos bañar, y nada, cafetales, mangos, la vegetación es impresionante, plantaciones de coca, por supuesto, platanales, bueno, de todo vimos. Y la sensación de estar en el Amazonas, ¿no? Que también ahí está. Un viaje lleno de contrastes, porque lo que es el plano boliviano me imagino que será árido, y luego el contraste de esa exuberancia de vegetación, pues es lo bonito de ir a ver un país y poder ver los diversos contrastes que tiene. Efectivamente. Oye, Y así acabó nuestra aventura por Bolivia. pues sí, estupendo. Y te digo que por lo que hemos estado hablando en este rato y todo lo que me has contado, como tú dices, tu primer viaje, llamémoslo de aventuras, te marcó. Creo que te marcó, ¿eh? Creo que Sí. te marcó, ¿eh? Sí, ahí fue el despertar. Ahí se despertó el demonio que llevo dentro, el demonio viajero, y de ahí ya pues, hay un salto, un poquito de espacio entre el siguiente viaje, pero bueno, ese mismo año estuvimos en otro sitio que te contaré en el próximo episodio, te lo Vale, pero hubo un salto, digo, pero lo que quiero decirte es que espero que estas charlas, lógicamente, tengan una continuidad y que hablemos y que me cuentes esos viajes sí, 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 sí. que has ido realizando a lo largo de tu vida hasta hoy en día, ¿no? Y bueno, pues que sea no sé, una charla que aporte un poco de conocimiento a los dos, a ti y a mí. Así que esperamos seguir hablando, ¿eh? Espero seguir hablando contigo, Bepusio. Nos vemos, nos escuchamos. En la mitología griega, Tritón es el hijo de Poseidón, el dios del mar, y por tanto también es un dios. Es el mensajero de su padre, y va recorriendo los mares de todo el mundo ayudando a los que lo precisan, y conociendo todos los seres de la naturaleza. Está siempre representado con el tridente, y también lleva una caracola que toca como trompeta. Yo, humildemente, he escogido este ser mitológico porque me representa como aquel vagabundo que va recorriendo el mundo para conocer y ayudar en lo que pueda. Decía Mark Twain que una persona es la que inicia el viaje y otra bien distinta a la que regresa. Y no puedo estar más de acuerdo. Aquel primer viaje a Bolivia en el año 97 con mis amigos despertó una semilla en mí que me ha hecho recorrer muchos países, hasta un total de 90 países. Tengo montones de anécdotas de aventura que quiero ir compartiendo poco a poco en estos episodios contigo. Y también compartiré mi proyecto nuevo de intentar alcanzar los 100, ese Ecuador de los 197 países reconocidos por la ONU y que quiero alcanzar el próximo año. También lo compartiré contigo. Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo jueves. Hasta pronto, vagabundos.